El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos da su palabra para nosotros, cada uno, entenderlo con el corazón, porque Jesucristo nos da a conocer que no imitemos a los maestros de la ley de aquel entonces y en el día de hoy, que no imitemos a los que aparentan ser servidores de Jesucristo. Muchos dicen que son servidores de Jesucristo, sin embargo, son todo lo contrario, porque Jesucristo nos da su palabra. Jesucristo nos dice: los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen. O sea, la palabra de Jesucristo, tenemos que cumplir todo lo que dice Jesucristo, su palabra. Hacer su voluntad es hacer el bien. Y nos dice: pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. O sea, lo que ellos enseñan, no practican. ¿Cuántos de los falsos profetas que dicen ser servidores de Jesucristo, de boca para afuera, pero no son de corazón servidores de Jesucristo? Son unos mentirosos que se ven en diferentes lugares y muchas veces se ven las sectas, que nosotros lo podemos ver a diario, porque los verdaderos servidores de Jesucristo no ocupan los primeros lugares, no están llenando de mucha vanidad, de que lo llamen muchas veces en nombres de decirles, como en la palabra que Jesucristo nos da. No los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. A Jesucristo no le gusta nada de eso, de aparentar lo que no están practicando. La verdadera
enseñanza que Jesucristo nos dio a conocer? Pues dice, preparan pesadas cargas muy difíciles. ¿Y a quiénes se los dan? A la gente humilde, sencilla, que cree en esas personas. Pero no hay que creer en esas personas, hay que creer en la palabra de Jesucristo. Jesucristo nos dice que tenemos que ser cumplidores con todo lo que dice la palabra de Jesucristo, pero no los imitemos lo que ellos son, lo que hacen ellos. Porque ellos dicen que ni siquiera levantan un dedo para moverlas. No hacen nada. Simulan ser servidores de Jesucristo. Y es muy fácil conocer a los servidores de Jesucristo. Están en constante comunión en la Eucaristía. Están en constante oración, en penitencia. Están siempre en los sacramentos. Esos son los sacramentos que Jesucristo nos hizo conocer en su palabra, en las Santas Escrituras. Es una persona que se cree servidor de Jesucristo y no hace todas esas cosas. De estar en ayuno en estos tiempos, más aún, tiempo de Cuaresma, que no está cumpliendo los sacramentos, como todo católico, pues no viene de ser un servidor de Jesucristo. Pues se asemeja a los maestros de la ley y los fariseos. Pues no tenemos que ser como los maestros de la ley, y menos como los fariseos, que aparentaban ser de cumplidores de la voluntad de Jesucristo, pero no hacían eso. Solamente vivían una vida de apariencia, que servían a Jesucristo, pero su corazón era sepulcro de mentiras. Todas esas falsedades que llevaban con sus vestiduras. Pues mucha gente humilde, sencilla hasta, llevaba sus ofrendas, su poco esfuerzo que tenían, que ganaban, su sacrificio, y se lo entregaban a los maestros de la ley como ofrenda, pensando que estaban haciendo el bien. Pero ellos aparentaban, los maestros de la ley y fariseos, que estaban sirviendo a Jesucristo, pero Jesucristo vino a darnos su palabra para ser nosotros conocedores de su verdad, y no nos dejemos engañar. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas en la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Pues esas vestiduras que son puestas de apariencia, las mejores prendas que ellos llevan, mayormente lo podemos apreciar en las sectas, que no viene de la Iglesia Católica. Nosotros somos católicos y no nos debemos de dejar engañar, porque hay muchas sectas que piden diezmos en exceso y llevan en sus cultos gente inocente, pero ellos son servidores disfrazados, pero del mal, porque nada bueno tienen en servir a Jesucristo. Porque mucha gente incauta cae en esos lugares. Pues la palabra de hoy, Jesucristo nos da a conocer lo que es. Ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos, nosotros somos hermanos. No debemos de hacernos en esas personas, de ponerles nombres, como admirarlos, tenerlos a ellos de ídolos. No, es al mismo Jesucristo a quien debemos de adorar, de dar gracias, hacer reverencias, de humildad, sencillez ante los ojos de Jesucristo, no un hombre cualquiera. Y menos decirle maestro. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Dios Padre es el único Dios.
que tenemos nosotros puesto en nuestro corazón, a quien adoramos con todo nuestro ser. No podemos adorar a un sacerdote. Los sacerdotes son servidores de Jesucristo y lo sabemos como católicos. A ellos no le hacemos adoración, para nada, y eso lo tenemos nosotros siempre en toda la verdad. Lo tenemos nosotros como católicos, que sabemos que el sacerdote es un servidor de Jesucristo. El único Dios y Padre está en los cielos. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. Jesucristo nos dice bien en claro que el más grande entre nosotros se hará el servidor. El más grande ahorita, que está en la iglesia y que es el Papa Francisco. Él es el servidor más grande y se tiene que ser el servidor de todos. Y el más sencillo y humilde. Y nos ha mostrado en estos tiempos, al cumplir la misión del apostolado en diferentes países donde va, se hace el servidor de Dios Padre Todopoderoso, porque el que se engrandece será humillado. Lo dice Jesucristo en su palabra. Y el que se hace y el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en lo alto. Jesucristo es el que pone en lo alto, porque Él nos ve, nuestro corazón. Él, siendo el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, vino a este mundo con humildad, se hizo servidor de todos. No se vino en grandezas de hacerse servir por los demás. No, nunca hubo en Jesucristo Santo de que los sirvieran. Incluso lavó los pies a los apóstoles de una manera sencilla, humilde, porque dijo: hagan esto entre ustedes, porque los apóstoles iban con Jesucristo en todo lugar a evangelizar. Jesucristo en estos tiempos sigue vivo y presente y nos hace ver que tenemos que ser humildes, sencillos, servidores de Jesucristo, y no nos dejemos engañar de vivir una vida de apariencia, como los maestros de la ley y los fariseos. Jesucristo, su palabra nos da para fortalecer nuestra fe católica y seamos siempre firmes en la fe y poder llevar su palabra en diferentes lugares donde aún no conocen la palabra de Jesucristo. Amén.